Monterrey, Campo Chihuahua, en esta inauguración de laboratorios de ingeniería. Da mucho gusto recibir en esta cabina, aquí en el TEC de Monterrey, al doctor Fenioski Peña Mora. Él es decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, gracias por la invitación, te agradezco mucho. Al contrario, pues están de fiesta hoy por esta Sí, inauguración. sí, sí, estamos muy contentos con el nuevo laboratorio que inauguramos hoy, los estudiantes y las estudiantes que puedan utilizarlo para las ideas que quieren desarrollar. Esto es lo que te iba a comentar precisamente como primera pregunta, doctor. ¿Cómo contribuyen estos laboratorios al futuro, no solamente de la formación de los alumnos, sino de su formación en sí en el tema de la inteligencia artificial, con este tema innovador que nos ha llegado desde hace ya algunos años en este asunto? ¿Cómo contribuyen estos laboratorios a la formación y liderazgo de estos jóvenes a futuro? Bueno, una de las áreas que hemos visto de gran impacto últimamente ha sido el de inteligencia artificial. Este laboratorio está dedicado a traer las herramientas, tanto de cómputo como de software, de sistemas, que pueda permitirle a los estudiantes poder tener la práctica de construir las ideas que ellos tienen o las cuales están trabajando. Entonces, estos nuevos equipos de computación le permitirán hacer desarrollos que no eran posibles con el equipo que teníamos anteriormente. Así pueden hacer el análisis de datos que necesitan, utilizar las inferencias, utilizar también las gráficas y generar las gráficas que realmente puedan visualizar esos datos y darle más sentido a la información que se obtiene. Y al final del día lo que queremos es asegurarnos que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tengan la educación que le permitirán impactar positivamente al entorno en el cual reside la industria y la sociedad. Oye, doctor, háblame sobre el método de enseñanza, cuando menos desde tu área de expertise, porque, bueno, al final de cuentas, seguramente muchos de los alumnos y alumnas no serán expertos en el tema de programación como tal. Hoy yo sé que la inteligencia artificial ofrece muchas herramientas para que, aunque no seas experto, lo puedas realizar, pero me gustaría mucho que nos comentaras esta parte, ¿no? De cómo la ingeniería o un estudiante de ingeniería se mete a estos procesos sin realmente ser experto en el tema informático de programación. Lo que es importante es que nuestros estudiantes tengan la introducción al conocimiento, a la forma de pensar, a que entiendan cómo los algoritmos funcionan a nivel conceptual y a nivel de ejecución, de tal manera que puedan entender cuáles son las limitaciones y cuáles son las fortalezas que tienen. Porque a veces utilizamos herramientas tecnológicas y no entendemos bien qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Si recordará, hace ya como un año, cuando comenzó todo lo de ChatGPT, Sí, claro. había mucho sobre prompt engineering, o sea, cómo le haces preguntas al sistema, porque al final del día, dependiendo qué preguntas hace, cómo las hace, qué marco de referencia le provees, te va a dar respuestas mucho mejores y de más validez, porque una de las debilidades que tiene estos programas de inteligencia artificial es que pueden alucinar, Exacto, que pueden sí, crear información que no existe. Y otra de los elementos que estamos por muy... no quedarse calladas, por no... Sí, pues no, o sea, tiene que generar una Es como respuesta. un humano que no sabe aceptar que no sabe y No te tiene que dar sabe. una respuesta. La inteligencia artificial, como está ahora en los diferentes sistemas que están disponibles, o sea, tiene que tener una respuesta para todo. Y hubo un artículo muy interesante que lo leí la semana pasada, que dicen que hicieron una prueba. Dos personas, por cierto eran estudiantes, que querían identificar qué tipo de apartamento querían comprar y le pusieron como, sería bueno que viviéramos en este vecindario o sería bueno vivir en este otro vecindario. Y sucedió que cuando una le hacía la pregunta, le decía que el vecindario que ella estaba interesada era el mejor, pero cuando la otra le hacía la pregunta sobre el otro vecindario, decía también que era el Era el mejor. mejor. O sea, porque hay un sentimiento de complacer, Okay. o sea, de hacerte sentir que está como de acuerdo con tus ideas. Entonces, Okay. pues esa es de las partes que queremos asegurarnos que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tengan conocimiento, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cómo utilizarla de la manera más eficiente y al final del día, en el método de enseñanza y aprendizaje,
cómo puede ser esta metodología, estos sistemas, estas tecnologías que puedan sumar a ese proceso de enseñanza y aprendizaje, que le permita más reflexionar, entender el porqué de las cosas, de dónde se deriva esa información, qué tan buena sea ese resultado. Y eso es lo que tenemos que crear, continuar creando una mente crítica, con pensamiento crítico que determine qué información está recibiendo y qué valor tiene. Y es que esto que comentas es muy cierto, doctor, porque luego le das una idea a ChatGPT o a Gemini, el que te estés usando, Claro. y te la regresa diciendo, esa es una excelente idea lo que se te va a ocurrir, ¿eh? O sea, Sí, sí, es sí, sí. complaciente. Es complaciente y es algo como los algoritmos creo que se han diseñado en cierta manera de acercarse a las personas, hacerlos sentir más humanos. Exacto. Y qué Sí. mejor humano que el que te complace en Pues todo. sí, pues sí, no, el que te barbea, ¿no? El problema es que Exacto. te dicen que sí, pero a veces Te no te dicen halaga. que te animes, Que ¿no? te Te animes, motives. sí, 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 Oye, sí. doctor, ¿qué es la inteligencia artificial más D? ¿Qué es esto? ¿De qué manera la creación del IA más D fortalece la relación entre academia e investigación aplicada y la industria apostada aquí en Chihuahua? Al final del día, estas tecnologías queremos que tengan un resultado positivo de impacto. Queremos utilizarla para mejorar la calidad de nuestras comunidades, de nuestras industrias y en el componente de cómo integrarla más activamente y más poderosamente en todo el proceso de investigación y desarrollo, de cómo podemos identificar necesidades, cómo podemos identificar soluciones a esas necesidades. Y creo que esto es algo que conlleva a que el uso de la tecnología tenga mayor impacto. Y por tanto, en nuestra manera de pensar y en nuestras acciones, queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tengan esa capacidad de usar esta herramienta. La herramienta de inteligencia artificial tiene un proceso, una capacidad de procesamiento de datos que realmente no la tenemos regularmente los humanos porque Sí, necesitaríamos sí, mucho imagínate. y mucho pensamiento. Así es. Y la tecnología puede mirar toda la información, todos los datos y hacer conclusiones. Entonces, ¿cómo hacer que esas conclusiones sean de valor para ese desarrollo de ideas que solucionen problemáticas de gran impacto a la sociedad? Ese es todo un tema, doctor, porque bueno, tener una inteligencia artificial que está súper desarrollada y al final de cuentas las preguntas que le hacen son muy básicas, ¿no? Entonces, ¿cómo logras en el alumno, como tú dices ahorita, la pregunta adecuada para la respuesta necesaria que Exacto. debas tener, ¿no? Exactamente, y eso es lo que queremos, que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tengan esa capacidad de discernir de tal manera que utilicen la herramienta de la manera más impactante posible para añadir valor. Porque además hay sesgos en la Sí, sí, información, sí, se ahí equivoca también. A mí me ha tocado que, sí, 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 oye, sí, sí. dame 3 notas del día de hoy y de pronto me pone una del 2024, ¿no? Y si no la revisas, ahí vas y la lees Ahí al aire, vas bueno, menos. y dices lo que Ujú. no es. Y si a veces, aun cuando le pides que te dé la referencia y un Exacto. enlace a la fuente de información, cuando miras, ves que realmente no tiene Mm, mucha conexión, pero sí te sí. provee información. Y eso es lo que queremos, que se tenga un pensamiento crítico. Utilizar. Es una tecnología Sí, poderosísima, sí, sí. ayuda bastante, realmente es cómo usarla y para nuestros estudiantes que están estudiando la carrera de computación y ahora que acabamos de abrir una nueva carrera en inteligencia artificial y ciencias de datos, que ahora mismo estamos admitiendo estudiantes para comenzar en el año que viene, en el 2026, que sepan también desarrollarla. O sea, al final del día queremos Claro. contribuir al desarrollo. Y algo que para nosotros añade mucho valor, sí, tener una tecnología que sea de uso general Ujú, es valioso, ujú. pero donde va a tener mucho más valor es en usos específicos, que sean para un uso de una planta de Sí. manufactura, cómo utilizar los datos que se están generando y de mucha precisión.
Sobre todo en el tema de construcción, que es lo que están viendo aquí ustedes Sí, sí. mucho, ¿no? Con esa vinculación con el sector construcción aquí Sí, en Chihuahua ujú. a través de estos laboratorios. Doctor, pues te agradezco mucho porque además la preparación de los decanos que están aquí en el Tecno Monterrey, me comentabas que tu doctorado se dio en el MIT, Sí, doctor, que además fuiste también maestro del MIT. sí, 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 sí. Fíjate, nada más, también ingeniería civil, de lo mismo. Ingeniería civil, sí. También tuve la fortuna de estar en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y después en la Universidad de Columbia en Nueva York. Bueno, pues para que vean aquí la calidad de los decanos que hay en el Tecno Monterrey Campus Chihuahua. ¿De qué nacionalidad eres? Soy dominicano. Dominicano. Dominicano del Perfecto. Caribe. Órale, pues qué bien. ¿Y cómo te ha tratado Chihuahua? No, Semidesértico. muy bien. Bueno, a todo se acostumbra uno. Exacto, sí. Me gusta ver el mar, eso sí. Sí, pues no, además he estado en Illinois que hace mucho frío, ¿no? Ah, Que sí, sí, nevadas sí. son impresionantes. Impresionante, sí, 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 sí. Bueno, en fin, doctor, te agradezco mucho. Doctor Fenioski Peña Mora, decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecno Monterrey, Campo Chihuahua. Felicidades por estos laboratorios y pues a seguir una recomendación por último para todas las personas que nos escuchan sobre el uso de la inteligencia artificial. Me gustaría escuchar eso. Gracias de nuevo por la invitación y el mensaje que quisiera darle es pensar claramente las preguntas que uno quiere hacerle a la herramienta, de tal manera que obtenga la mejor respuesta y luego que tenga esa respuesta, verificarla. Se necesita todavía ese punto de revisión de calidad de la respuesta y no tomarla a ciega, porque va a haber información valiosa, pero va a haber información que no es tan valiosa. Muy bien, doctor, te agradezco mucho. Gracias a Mucho ti por gusto, tenerme aquí en el programa. Gracias. Te agradezco mucho por tu labor. Hombre, al contrario, gracias, Gracias doctor. a ti. Muy amable, 6 de la tarde con 22 minutos. Vamos a corte comercial.